Simulacra y otras imágenes. Simulacra y otras imágenes. Rostros y figuras en la naturaleza. En el siglo V después de Cristo, los armenios se rebelaron contra sus gobernantes persas. Liderados por el santo Bartan, su pequeño ejército se enfrentó su pequeño ejército se enfrentó al enemigo en Abenut, cerca de Chemug, donde fueron derrotados con grandes pérdidas de vida. Rostros y figuras en la naturaleza. En el siglo, en el siglo V después de Cristo, los armenios se rebelaron contra sus gobernantes persas. Liderados por el santo Vartan, su pequeño ejército se enfrentó al enemigo en Aberair, cerca de Chermug, donde fueron derrotados con una gran pérdida de vidas. Entre las víctimas se encontraba San Vartan, considerado a partir de entonces un mártir. Después de la batalla, un grupo de armenios se reunió en un valle cercano para lamentar su pérdida y rezar para que San Bartan les fuera devuelto. De repente se notó que una roca en el valle había adoptado su apariencia, con barba blanca y mitra. Esto animó enormemente el espíritu de los armenios y los inspiró en su lucha por la independencia. Este perfil en las rocas, cerca de Chermug, Armenia, es venerado como el del héroe y mártir local San Bártano. La aparición de su gigantesco retrato en el acantilado es aceptado por la Iglesia armenia como un milagro. Esta historia de una imagen significativa que aparece en el lugar correcto en el momento correcto encajaría igual de bien en nuestra sección de coincidencias. También lo haría todo el tema de los También lo haría todo el tema de la simulacra, cosas que se parecen a otras cosas. Todos ocasionalmente vemos formas o imágenes en nubes, árboles, formaciones rocosas, fuego parpadeante, agua corriente y cualquier superficie moteada, incluso en la estática de las pantallas de televisión. La coincidencia surge cuando una forma natural puede relacionarse con su localidad. Una forma común de simulacra coincidencia es la forma rocosa natural que, vista desde cierto ángulo, reproduce los rasgos típicos de las personas o los animales que viven a su alrededor. Estas imágenes espontáneas suelen ser prominentes en el folclore local y en tiempos de religión pagana eran símbolos de los dioses y otros personajes de la mitología. Dan pistas sobre las cualidades espirituales y los productos y usos naturales del país que las rodea. En China, los maestros del Feng Shui interpretaron las formas simbólicas entre colinas y rocas como expresiones del carácter general de las personas que vivían a su vista. Si un risco local tenía la forma de una persona en un escritorio, podía indicar que las personas cercanas probablemente eran oficinistas o eruditos. Cuando en la época moderna una expedición científica, cuando Cuando en la época moderna una expedición científica a una aldea remota china buscó descubrir por qué nacían tantos gemelos en ese distrito, los lugareños señalaron los picos gemelos de la montaña que se alzaba sobre ellos. Ciertos puntos en la Tierra son vistos por los místicos como centros de generación o puntos de amor, porque son lugares donde la naturaleza parece manifestar los prototipos de la creación. El bosque de Fontainebleau, de Fontaine, de Fontainebleau, a las afueras de París, es una zona de curiosos aflorecimientos rocosos, muchos de los cuales tienen forma de animales. Algunos familiares, otros aún desconocidos. Entre ellos hay tres ejemplos diferentes de los intentos de la naturaleza por esculpir un elefante. En el norte de Inglaterra, sobre el puente de Pateley, en Yorkshire, una cresta de 50 acres gravila de piedra
Una cresta de 50 acres de gravilla de piedra de molino llamada Brigham Rocks ha sido tallada por el viento en una colección de extrañas bestias que incluyen camellos, osos, tortugas, simios y otras formas que sugieren una creación pasada o futura. Una zona famosa por sus semejanzas naturales es el desierto de Arizona, donde altas rocas erosionadas se combinan con la luz del sol y la sombra para producir un país de las maravillas de criaturas fantásticas. Entre ellas a veces se pueden discernir los rasgos y la religión, símbolos de los indígenas locales. Entre ellas a veces se pueden discernir los rasgos y la religión, símbolos, los rasgos y los símbolos religiosos de los indígenas locales. La correspondencia de las formas del paisaje con el aspecto y los artefactos de los indígenas. La correspondencia de las formas en el paisaje con el aspecto y los artefactos de las personas, de la gente indígena, es uno de los aspectos fascinantes de los estudios de la simulacra. Esta correspondencia le fue revelada de manera más dramática al artista, escritor y visionario francés Antonin Artaud. En 1936 viajó a través de México a la tierra montañosa de los indígenas tarahumaras, consumidores de peyote, con la intención de probar sus drogas y experimentar sus estados mentales. Al cruzar la sierra se dio cuenta de que entre las formas e imágenes fortuitas que su ojo captaba en el paisaje rocoso, ciertas figuras se repetían. A ver, ¿qué dice la imagen? Un corte transversal de ágata mexicana que revela el paisaje montañoso donde fue encontrada. Ciertas figuras se repetían, emblemas religiosos y símbolos universales y esotéricos se repetían en las formaciones rocosas. No discutiré si alguien dice que todas estas formas son naturales, escribió. Es su repetición lo que no es natural. En la montaña de los signos, de una colección de Artaud, la danza del peyote, en la montaña de los signos, de una colección de Artaud, la danza del peyote, él declaró que la tierra de los tarahumaras está llena de signos, formas y efigies naturales que de ninguna manera parecen fruto de la casualidad. Con el tiempo se dio cuenta de que las formas que veía una y otra vez en las rocas se reproducían en los símbolos rituales sagrados de la gente local y entonces todo el paisaje se reveló como la creación de un solo pensamiento que había dado forma a las rocas y a toda la vida indígena. Plantas, animales y hombres. A partir de esta percepción de un paisaje y todos sus habitantes, animales, vegetales y minerales, bajo el dominio de un espíritu formativo, Artaud llegó a ver la existencia anterior de una ciencia sagrada, la ciencia del paraíso en la tierra. Artaud está lejos de ser el único escritor que ha expresado esa idea. En 1952, un viajero peruano, Daniel Russo, descubrió obras de arte gigantescas, como él las llamó, de una civilización desaparecida en la remota meseta desértica de Marcahuasi al oeste de los Andes. Había enormes tallas de personas y criaturas había enormes tallas de personas y criaturas, rocas que parecían cabezas incas y otras que representaban animales desconocidos o extintos hacía mucho tiempo. Muchas de las formas más impresionantes solo se hacían visibles en el solsticio de verano por el juego de luces y sombras. Russo se convenció a sí mismo de que se trataba de obras de artistas prehistóricos supremos, que habían dado forma a montañas por todo que habían dado forma a montañas por todo el mundo para representar dioses e ideales filosóficos. Peter Colosimo apoyó esta idea en su libro Timeless Air de 1973. La cantidad de grabados rupestres que se pueden ver en cada continente sugiere la obra de artistas migrantes con poderes titánicos y cinceles titánicos. Los escultores antiguos tal vez hayan trabajado en las paredes de las rocas para hacerlas más parecidas a una cosa u otra, pero la naturaleza sola, con la ayuda del ojo humano imaginativo, es el artista supremo. Y al igual que los artistas humanos, el tema favorito de la naturaleza es el rostro.
El patrón de ojo, nariz, boca fijo aparece en las marcas de muchas criaturas, en el lomo de los cangrejos, en el capuchón de la cobra y ampliamente entre todo tipo de insectos. Estos y otros ejemplos de mimetismo en la naturaleza son un enigma constante para los biólogos. El evolucionista Sir Julian Huxley dio una pintoresca explicación para la feroz cara de samurái en el caparazón del cangrejo japonés comestible, sugiriendo que los pescadores supersticiosos que notaban algo parecido a una cara en un cangrejo lo devolvían. Por lo tanto, los cangrejos con las mejores caras sobrevivían para producir crías con otras aún mejores. Una respuesta a esto es que el cangrejo inglés Cassibela, Cassibelaunus también tiene una cara en su caparazón, aunque con rasgos europeos. Esto no puede haber sido desarrollado por pescadores que devolvían los mejores, ya que el cangrejo nunca fue comido. A ver la imagen. Un ejemplo sorprendente de un árbol que parece adoptar la apariencia de un torso femenino. Se puede ver caras obvias en las alas plegadas de las polillas y estas a veces se acentúan cuando un insecto muestra las manchas oculares en sus alas inferiores. El probable efecto de estos y otros patrones faciales en la naturaleza es ahuyentar a los enemigos. Esto implica que tiene un significado universal como imagen de miedo y pavor, la imagen de un coco. Un rostro que mira fijamente es naturalmente aterrador. Esto parece ser cierto, no solo a escala humana, sino también entre criaturas más pequeñas. En la crisálida, en la crisálida de una pequeña mariposa norteamericana, Feniceca tarquinius, hay una imagen sorprendentemente clara de un rostro, pero la crisálida mide solo 6 milímetros de largo. Curiosamente, se dice que el rostro tiene el aspecto de un indio americano. Claramente, este no es un caso de que la crisálida imite a un indio, debido a la discrepancia en la escala. Lo mismo ocurre con con la chinche linterna sudamericana. Las marcas en su cabeza reproducen los rasgos de un caimán, completos en cada detalle, con dientes, ojos y fosas nasales aparentes. Sin embargo, esto no puede engañar a sus enemigos, haciéndoles pensar que es un caimán real porque su cabeza no mide más de 7,6 centímetros de largo. En lugar de mimetismo, pensamos en simulacra. A ver, crisálida de la mariposa india Spalgis epius. H. E. Hinton, un experto en camuflaje natural, H. E. Hinton, un experto en camuflaje natural, ha explicado el patrón facial antropoide como resultado de la selección natural al imitar a los monos locales. Ilustración del Journal of the Bombay Natural History Society. La naturaleza y nuestra propia imaginación siempre conspiran para crear ilusiones y estas a menudo son repetitivas. Artaud encontró repeticiones en las formas simuladas de las rocas mexicanas y esto lo llevó a soñar con un lenguaje universal de símbolos. El libro de patrones del creador, y esto lo llevó a soñar con un lenguaje universal de símbolos, el libro de patrones del creador. Es un sueño que siempre ha inspirado a los artistas, uno de los cuales, Leonardo da Vinci, vio los paisajes más exquisitos en la textura de una pared enmohecida y aconsejó a sus estudiantes que dejaran que esas configuraciones aleatorias alimentaran su imaginación, alimentaran su imaginación. El acuarelista inglés del siglo XVIII, Alexander Cossens, llegó incluso a utilizar manchas aleatorias como punto de partida para sus pinturas de paisajes, mientras que el surrealista Max Ernst utilizó frotados de madera y piedra sobre papel como base para gran parte de sus imágenes. Huellas y pistas. En la mañana del 9 de febrero de, mil, o- de En la mañana del 9 de febrero de 1855, los habitantes de las ciudades de Topsham, Lympstone, Exmouth, Tynemouth y Dawlish, en el sur de Devon, se despertaron y se encontraron en el centro de lo que The Times, una semana después, llamó un acontecimiento extraordinario. El informe tomó la forma de una carta, de la cual el siguiente extracto resume lo sucedido.
Parece que el jueves pasado por la noche hubo una fuerte nevada en en los alrededores de Exeter y el sur de Devon. A la mañana siguiente, los habitantes de los pueblos mencionados se sorprendieron al descubrir las huellas de algún animal extraño y misterioso dotado del poder de la ubicuidad, ya que las huellas se podían ver en todo tipo de lugares inaccesibles, en los tejados de las casas y muros estrechos, en jardines y patios cerrados por muros altos y empalizadas, así como en campos abiertos. Apenas había un jardín en Limpstone donde no se observaban las huellas. La huella parecía más parecida a la de un bípedo que a la de un cuadrúpedo, y los pasos estaban generalmente 20 centímetros por delante uno del otro. Las huellas de los pies se parecían mucho a las de la herradura de un burro. Se desarrolló Se desarrolló una animada correspondencia sobre el misterio en The Times y se extendió al Illustrated London News, en el curso de la cual salieron a la luz más detalles interesantes. Se había descubierto que las huellas del diablo, como las conocían, se extendían por una distancia de más de 100 millas. En un momento dado habían saltado el estuario de 2 millas de ancho del río Exe, continuando por un lado opuesto a donde lo habían dejado en el otro. Nada había impedido su progreso ni roto su espaciamiento uniforme de 20 centímetros. Se encontraron a cada lado de un pajar que estaba intacto y a cada lado de un muro de 14 pies. Una característica curiosa de las huellas era que estaban colocadas una delante de la otra en lugar de como en lugar de como en un en lugar de como en un rastro normal de animales. Afortunadamente para aquellos de nosotros que disfrutamos de las explicaciones, el evento ocurrió durante la temporada alta del racionalismo científico y se obtuvo una buena cosecha en respuesta al misterio. Incluían nutrias, ratas saltarinas, una cuerda que colgaba de un globo y el diablo. Este fue particularmente popular Este fue particularmente popular localmente. El profesor Richard Owen, en quien siempre se podía confiar para obtener una opinión sobre cualquier cosa, el profesor Richard Owen, en quien siempre se podía confiar para obtener una opinión sobre cualquier cosa inexplicable, intervino con autoridad con su veredicto. Tejones. Ni siquiera un estudio definitivo realizado por el doctor Mike Dash, de Estudios Forteanos número 1, de 50 fuentes originales logró resolver el asunto. Es un misterio inglés permanente. Su contraparte estadounidense fue el brote masivo de huellas del diablo que causó conmoción y sensación en todo el estado de Nueva Jersey en enero de 1909. Miles de marcas de cascos como las de un pony se encontraron una mañana después de una nevada y continuaron apareciendo en los días siguientes. Al igual que las primeras huellas de Devonshire, se extendían largas distancias sobre muros, edificios, alambradas y otros obstáculos y luego terminaban abruptamente, como si la criatura que las había dejado hubiera despegado. Las huellas de casco se registraron en más de 30 pueblos, así como en distritos rurales remotos. Su primera aparición fue en Pine Barrens, una zona baldía arenosa y cubierta de árboles, donde un misterioso monstruo, el diablo de Jersey, era conocido desde hacía mucho tiempo por los granjeros locales y por la tribu india anterior a ellos. Mientras aparecían las marcas de cascos, cientos de personas reportaron haber visto a la criatura. Describieron una especie de quimera compuesta de diferentes rasgos animales, una cabeza de caballo, alas grandes como las de un murciélago y saltos como las de un canguro. Un dibujo del diablo de Jersey a partir de detalles proporcionados por testigos se publicó en The Philadelphia Evening Bulletin en enero de 1909. A ver, sale la imagen. El diablo de Jersey, arriba, visto por el señor y la señora Nelson.
Nelson Evans en 1909. Y estas historias no son las únicas. La historia japonesa del siglo XIII, el Kokon Chomonshu, registra cómo en el año 929 el Palacio Imperial fue encontrado una mañana lleno de huellas de demonio tan grandes como las de un buey y coloreadas de rojo y azul. Se pueden encontrar dos incidentes en el Chronicon Anglicanum, compuesto por el abad Ralph de Coggeshall a principios del siglo XIII. Compuesto por Abbot Ralph de Coggeshall a principios del siglo XIII. En el primer caso aparecieron huellas monstruosas, puntiagudas y parecidas a pezuñas en el suelo el día después de una feroz tormenta eléctrica el 29 de julio de 1205 y en el segundo, que tuvo lugar en York durante el reinado de Ricardo I, aparecieron en cierto terreno llano y herboso huellas humanas de extraordinaria longitud y donde quiera que estuvieran impresas las huellas, la hierba permanecía como quemada por el fuego. Un corresponsal en Heidelberg, al enterarse de las huellas de Devon, escribió al Illustrated London News, 14 de marzo de 1855, que se podían ver huellas similares cada año en la arena y la nieve de una colina en la frontera con Polonia, y su relato en Oddities de 1965 del incidente de Devon. R. T. Gould menciona la entrada en mayo de 1846 en el registro de las exploraciones antárticas del capitán Sir James Ross, que describe cómo en la isla subantártica de Kerguelen un grupo encontró huellas similares a pezuñas en la nieve que se extendían a cierta distancia, aunque no había ningún animal en la isla que las explicara. En Tomorrow, de 1957, el doctor E. L. Dingwall en Tomorrow del doctor E. L. Dingwall, en Tomorrow de 1957 del doctor E. L. Dingwall, hay un relato de un hombre llamado Wilson que visitó una playa aislada en la costa oeste de Devon en octubre de 1950. Fue la primera persona en caminar por la playa rodeada de acantilados después de que la marea hubiera dejado la arena bastante lisa y por lo tanto se sorprendió al ver una serie de huellas similares a cascos que comenzaban bajo un acantilado perpendicular y conducían en línea recta hacia el mar. No estaban hendidas, sino espaciadas uniformemente a 6 pies de distancia y eran más profundas que las suyas. Una zancada gigante y pesada, a diferencia de las pisadas de diablo dejadas en las nieves de Devon casi un siglo antes. Wilson también notó que cada huella no estaba impresa, sino que parecía estar recortada en la arena. Dingwall agrega que se reportaron huellas similares en las playas de Nueva Jersey en 1908, marcas como los cascos de un pony en la nieve espesa. Aquí nuevamente, notó, tenemos la historia de cómo las huellas conducían a cercas de alambre y continuaban en el otro lado. Se atribuyeron al diablo de Jersey, un animal misterioso de la región que se conocía desde el siglo anterior y que todavía generaba avistamientos en 1930. En 1945 se informaron huellas de dos lóbulos. Se informaron huellas de dos lóbulos en forma de medialuna similares a las huellas de Devon de 1855. De vez en cuando descubrimos De vez en cuando descubrimos la nota de una única huella anómala, o mejor dicho, una única huella ubicada de forma anómala, como la que vio Austin Hutton, columnista del Sunday Telegraph. Caminaba penosamente por el antiguo camino de la peregrinación desde la isla de Eli hasta el santuario de Little Walsingham cuando se topó con un tramo de 30 yardas de arena endurecida. En el centro, perfectamente formada y seca, estaba la huella de un pequeño pie descalzo.
En ningún otro lugar pude encontrar otra marca, ni una sola hendidura que lo explicara. El tramo era demasiado ancho para que alguien, especialmente con pies tan pequeños, pudiera haberlo cruzado con un salto gigantesco. Hatton, quien declara su incredulidad en las hadas, dijo: por una vez siento que lo sobrenatural me ha tendido una trampa. Sunday Telegraph, 28 de abril de 1974. Una de las teorías más interesantes sobre las huellas proviene de la experiencia personal del explorador James Alan Rennie. Durante una aventura en el norte de Canadá en 1924, él y su compañero, un franco-canadiense desollador de perros, cruzaban un lago helado cuando se toparon con unas grandes huellas de 2 dedos, parecidas a las de un oso, espaciadas uniformemente en una sola línea. Su antinaturalidad su antinaturalidad dejó a mi compañero aterrorizado. El pobre hombre afirmó que eran de un Wendigo, la versión canadiense de Pie Grande. Más tarde, Rennie regresó cruzando el mismo lago y bajo un sol radiante vio algo que lo dejó helado. Estaba a media milla de la orilla y vio las huellas apareciendo milagrosamente ante mis ojos, en línea recta hacia popa. Estaban a media milla de la orilla y vio las huellas apareciendo milagrosamente ante mis ojos, en línea recta, sin ningún animal, ninguna señal de vida que las explicara, solo esas huellas surgiendo a medida que se acercaban inexorablemente hacia mí y entonces ¡pum! Grité con fuerza cuando una gran gota de agua me golpeó en la cara. Me giré secándome el agua de los ojos y vi que las huellas continuaban a través del lago. Romantic Strathspey, 1956. Ford señaló que muchos de los avistamientos reportados de criaturas extrañas y monstruos tuvieron lugar después de terremotos o erupciones volcánicas, y podríamos agregar, recordando a Bot Ralph, después de tormentas eléctricas. A ver qué dice la imagen. Una ilustración de cómic de las huellas del diablo de 1855. The Philosophical Transaction, bueno, afirma que tras el terremoto del 15 de julio de 1757 se encontraron marcas similares a huellas de pezuñas en un área de arena de 91 metros cuadrados en Penzance, Cornualles. Estas no tenían forma de media luna, sino de pequeños conos coronados por cuencas de igual diámetro. Un corresponsal del New Zealand Herald, el 13 de octubre de 1886, escribe sobre su visita a la zona desolada por la erupción del volcán Rotomahana y el hallazgo entre el lodo y las cenizas de huellas de un animal parecido a un caballo. También menciona una historia entre los maoríes sobre una criatura parecida a un ciervo, desconocida para ellos, que había sido vista en la zona que había sido vista en la nueva zona silvestre. El 20 de noviembre de 1970, el Daily Mirror informó que se habían encontrado 7 huellas gigantes de 1, de un- de 1,2 metros de largo, 15 centímetros de profundidad y separadas por 3,6 metros. 6 metros, bueno, habían sido encontradas en un cráter a 3.000 metros de altura del volcán Etna en Sicilia. Los científicos los estaban examinando, pero por lo general esa fue la última vez que se supo de ellas. A ver la imagen. Al parecer, los antiguos héroes nacionales tienen tendencia a dejar huellas en el paisaje local. En este caso, una huella en una piedra de Corwen, Denbighshire, se atribuye al héroe medieval galés Owain Glyndŵr. Y esa otra.
Este sendero inusual tanto en tamaño como en forma fue descubierto en el glaciar Menlung por la expedición británica al Monte Everest en 1951. Se creía que lo había dejado una gran criatura bípeda, posiblemente un yeti. Disponemos de registros de huellas y animales extraños en las tierras altas de Escocia, sin embargo rara vez coinciden. The Times, del 14 de marzo de 1840, informó que por segundo invierno consecutivo se descubrieron huellas similares a las de un potro de tamaño considerable que se extendían a lo largo de 12 millas en los valles de Orkney, Lyon y Lochai al sur del páramo de Rannoch, frecuentado por hadas. Una de las cria- una de las criaturas legendarias de esta región es especialmente interesante, el Fahan, con una mano fuera del pecho, una pata fuera del anca y un ojo fuera de la cabeza, que sale a correr desde su lugar, que sale a correr desde su hogar en Glen Etive, a pocos kilómetros al noreste de Rannoch Moor. Existe una bestia similar en Brasil, conocida como pez de garrafa o pie de botella, porque deja una sola línea de huellas profundamente impresas que sugieren el fondo de una botella. En Tras la pista de animales desconocidos, de 1955, de Bernard Hoy- Heuvelmans, se encuentra la descripción de esta criatura por parte de un cazador, dada en 1954, que confirma su apariencia humanoide y su única pierna. Heuvelmans menciona que las geografías medievales solían estar iluminadas con encantadores dibujos de hesiápodos, humanoides de una sola pierna, cada uno durmiendo a la sombra de un pie de gran tamaño. Uno de los pocos relatos que vincula una imagen mítica con evidencia física se encuentra en un registro medieval. El, la, el, el Cronicón de Melrose. En agosto de 1065, durante una tormenta en York, una enorme imagen del diablo cabalgando un caballo negro se precipitó por el cielo hacia el mar. Se vieron las huellas de este caballo de enorme tamaño impresas en una montaña de la ciudad de Scandenburg, Scarborough, donde había pateado, donde se vieron las huellas de este caballo de enorme tamaño impresas en una montaña de la ciudad de Scarborough, donde había pisoteado, donde este había pisoteado violentamente. Otra pieza del rompecabezas proviene de los territorios de los gigantes en Escocia. J.F. J.F. Swift cuenta de las tierras altas y sus leyendas de 1963, cómo, cómo, cómo ella y su esposo viajaban en coche de Cluanie a Glengarry, cerca del extremo sur del lago Ness, a través de un manto de nieve virgen, cuando vieron un pequeño lago congelado. No huellas, sino marcas como de nieve reciente. Curiosos, nos detuvimos y bajamos para ver a dónde nos llevaban. No se veía ninguna señal ni rastro de ningún ser vivo y no había rastro de pisadas. No había rastro de pisadas, ruedas ni trineos en la nieve de la orilla del lago, ni dónde comenzaban las ruedas, ni dónde comenzaban. No se veía ninguna señal ni rastro de ningún ser vivo y no había rastro de pisadas, ruedas ni trineos en la nieve de la orilla del lago, ni dónde comenzaban las ruedas ni dónde comenzaban las marcas de ruedas en en el, en el hielo cubierto de nieve o dónde terminaban o en realidad en cualquier otro lugar. A pesar de las indagaciones, no supieron nada más hasta algunos meses después, cuando un informante mencionó el carruaje del diablo. Conduce por los páramos en invierno y las huellas de sus ruedas se ven a menudo en lagos solitarios y helados, pero nunca una señal en tierra ni una señal de los caballos que tiran de su carruaje.
Como muchas de nuestras categorías, tanto las huellas como sus interpretaciones han cambiado con los años. Recientemente, recientemente se ha sugerido que los ovnis y los rayos láser son la causa de las huellas de Devon de mil. Recientemente se ha sugerido que los ovnis y los rayos láser son la causa de las huellas de Devon de 1855. Cualquier enfoque unilateral del misterio plantea paradojas frustrantes. La señora Suire lo expresó así. Me han dicho que no hay huellas de cascos porque los cascos de, porque los, me han dicho que no hay huellas de cascos porque los caballos del diablo son espíritus, mientras que su carruaje, usado para transportar mortales, debe tener sustancia terrenal. Pero si es así, ¿por qué las ruedas solo dejan huellas en el hielo? ¿Y a quién se lleva y por qué? Seguimos igualmente perplejos. A ver, Lima. Las huellas sagradas abundan en el lejano oriente, donde se atribuyen a Buda u otros santos budistas. Este magnífico par se encuentra en el suelo de una tumba conocida como Rosabal, en Srinagar, Cachemira, India. Algunos creen que las marcas estilizadas en forma de vesícula en el centro de la suela corresponden a las heridas de la crucifixión de Jesús y por lo tanto se consideran prueba de la leyenda de que sobrevivió y viajó a la India. Sin embargo, en la iconografía generalmente aceptada de estas huellas sagradas, la marca central suele representar la rueda de la ley. Vale. Otra, otra pieza del rompecabezas proviene de los territorios de los gigantes en Escocia. J. F. Squire cuenta que en Las Tierras Altas y sus leyendas de 1963, cómo ella y su esposo viajaban en coche de Cluania a Glengarry, cerca del extremo sur del lago Ness, a través de un manto de nieve virgen, cuando vieron un pequeño lago congelado, cuando vieron en un pequeño lago congelado no huellas, sino marcas como de ruedas de carreta, inconfundi- inconfundibles, inconfundibles claras e inconfundibles en la nieve reciente. Curiosos nos detuvimos y bajamos para ver a dónde nos llevaban. No se veía ninguna señal ni rastro de ningún ser vivo y no había rastro de pisadas, ruedas ni trineos en la nieve de la orilla del lago, ni donde comenzaban las ruedas, o sea, la marca de la rueda ni donde comenzaban la marca de la rueda en el hielo cubierto de nieve, o donde terminaban, o en realidad en cualquier otro lugar. A pesar de las indagaciones, no supieron nada más hasta algunos meses después, cuando un informante mencionó del carruaje del diablo. Conduce por los páramos en invierno y las huellas de sus ruedas se ven a menudo en lagos solitarios y helados, pero nunca hay una señal en la tierra ni una señal de los caballos que tiran de su carruaje. O sea, de, nunca hay una marca en tierra ni una marca de los caballos que tiran de su carruaje. Como muchas de nuestras otras categorías, tanto las huellas como sus interpretaciones han cambiado con los años. Recientemente se ha sugerido que los ovnis y los rayos láser son la causa de las huellas de Devon de 1855. Cualquier enfoque unilateral del misterio plantea paradojas frustrantes. La señora Sawyer lo expresó así. Me han dicho que no hay huellas de cascos porque los caballos del diablo son espíritus, mientras que su carruaje, usado para transportar mortales, debe tener sustancia terrenal. Pero si es así, por qué las ruedas solo dejan huellas en el hielo? ¿Y a quién se lleva? ¿Y por qué? Seguimos igualmente perplejos.